Yo espero que en la adoración tú hayas buscado intencionadamente el rostro de nuestro Señor, dirigir tu corazón hacia Él y no callarte, ni de tu alma ni de tu espíritu callarte, iglesia. Pero ahora sí es un momento de callarnos y de escuchar la palabra del Señor, amén. Y de permitir que la palabra de Dios venga a traer medicina, venga a limpiar, venga a instruir nuestro corazón. Así que vamos a retomar este estudio, esta serie que estamos llevando desde hace un par de semanas, titulada Valiente. Estamos basando esta serie en el estudio verso a verso de 2 de Samuel. Y estamos en la recta final, iglesia, durante varios años. Por ahí tengo la fecha de cuando iniciamos 2 de Samuel. Tengo la fecha de cuando iniciamos 1 de Samuel y llevamos años, literal, estudiando verso a verso estos libros. Y nos han bendecido con tantas series, iglesia, nos ha confrontado el Señor. Y estoy seguro que esta no va a ser la omisión, ¿verdad? Bien, mira lo que dice su palabra. Vamos a ver ahí, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 18 al 23. Es esa porción en la que vamos a poner nuestros ojos. Dice así la palabra del Señor. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes, y fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Hasta ahí, iglesia. Reconozcamos entonces que este capítulo se dedica a hablar de valientes, ¿verdad? De hombres que han hecho proezas y que formaron parte de un séquito de David, de un ejército como selecto, una élite ahí especial en David. Ahora, a lo largo de esta serie hemos aprendido que tú y yo fuimos creados para las proezas. Dice su palabra, en Jehová haremos proezas. Hay muchas proezas que requiere tu vida, iglesia. Y ser padre es una proeza en sí misma. Ser un buen esposo es una proeza en sí misma. Tener una buena relación con la suegra, bueno, ni se diga, ¿verdad, hermanos? Es una proezota. Y Dios dice que en su nombre haremos proezas. Y yo lo creo. Y estos versículos nos han llevado a ese punto de que necesitamos ser valientes, iglesia. Valientes, porque ¿qué es lo contrario a valiente, iglesia? Cobarde. Y dice en la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No los envalentonados, los que son echados para adelante en los trancazos. Eso es un valentón. Dios quiere un valiente. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahora vámonos verso a verso. Nos quedamos en el 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los primeros. Y esta palabra renombre como que se repite mucho en esta porción de la escritura. No sé si tú hayas puesto atención. Se repite en varias ocasiones la palabra renombre. Y esa es la que ahora vamos a estudiar. No quiere decir que sea todo lo que dice este texto, porque tú y yo sabemos que, híjole, es infinita la Biblia. Pero esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la palabra renombre. ¿Qué es ser alguien con renombre? ¿Qué podemos entender por esta palabra, iglesia? Prestigio, ¿verdad? Alguien que ha hecho un nombre que conocen todos, un nombre grande. ¿Y sabes que Dios siempre ha deseado esto para nuestra vida? Él no quiere lo contrario a renombre, anonimato. El anonimato, iglesia, no es parte del plan de Dios. Él quiere que nuestros nombres, iglesia, puedan darle gloria a Dios. Y Él siempre ha tratado
a la humanidad o a todas las personas con las que Dios tuvo contacto desde su nombre. Fíjate lo interesante ahí en Génesis 12:2. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. Fíjate, esta es una promesa que Dios le da a quien, ¿se acuerdan? A Abraham, ¿verdad? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es que nuestro nombre es nuestra identidad, ¿verdad? Por eso tenemos ahí nuestro INE, que el INE no se toca. Bueno, ya se toca, pero no se tocaba antes. Bueno, el INE ahí dice tu nombre. Y en tu nombre, iglesia, está tu identidad. Y sabes que tu nombre puede representar muchas cosas. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio rápido, iglesia. Cuando decimos Rubén Chapa, ¿qué nos suena? Al teacher, ¿no? Al maestro, a Rubén. Pero no solamente Rubén Chapa, cuando escuchamos ese nombre, nos viene solo Rubén, sino todo lo que representa Rubén Chapa. ¿Cierto o no, iglesia? Cuando decimos Juanita Ortega, fiesta, dice, líder, ¿no? Todos tenemos un concepto respecto al nombre. Por ejemplo, si decimos Isi Benoni Templos Meneses. ¿Mandé? Cantora, ¿verdad? O sea, como que tenemos algo. Sabes, tu nombre puede decir muchas cosas. A lo mejor tu nombre signifique rencor para alguien. ¿Sí lo estás entendiendo así? Enojo. Hay nombres que te los recuerdan y te entripan las tripas, pues. Como que hoy no me lo menciones, porque a veces el nombre de esa persona nos identifica con todo lo que aquella representa, ¿cierto o no? Por eso es que Dios siempre trata con nuestro nombre o desde nuestro nombre, porque aquí dice, yo voy a engrandecer tu nombre, lo voy a hacer popular, famoso. El de Abraham, iglesia. Estamos hablando de este texto de nuestro estudio. Dice, te voy a engrandecer tu nombre. ¿Por qué? Porque sabía Dios que a través del nombre de Abraham iban a bendecir a muchas naciones, a muchas personas, y que el nombre de Abraham sería el referente de un Dios que cumple lo que promete. Y que históricamente su nombre ya sería conocido por muchos. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice el mapa espiritual que hoy nos tiene el Señor con estos textos. En Génesis 17:5 también nos dice, Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. interesante, ¿verdad, iglesia? Que algo que hace Dios con uno de los principales patriarcas de la historia de la Biblia es cambiarle el nombre. Y tú y yo sabemos que no es la primera ocasión que lo va a hacer el Señor a lo largo de esta historia bíblica, sino que vamos a ver otras ocasiones en las que Dios cambia el nombre a las personas. Incluso también es un objetivo contigo, cambiarte el nombre. Vamos a verlo adelante, pero importante, iglesia, Dios le cambió el nombre a Abraham. Y él, ¿por qué se lo cambió, iglesia? Aquí lo dice, te haré padre de muchedumbres, porque tu nombre identifica mucho de tu propósito, mucho de tu propósito. Fíjate, cuando yo estaba esperando a mi primer hijo, a Tiago, nosotros pensamos en ponerle Daén, porque nos gustaba el nombre, Daén, suena bonito, ¿no? Pero cuando investigamos significa pequeño demonio. Dije, ay, no, ya tendré mucho con su adolescencia, no quiero todavía marcarlo más, ¿no? Entonces, sí hay que pensar el nombre, iglesia. Antes en la cultura hebrea era muy importante el nombre que le ponías a tu hijo, porque marcaba una temporada que habías tenido o marcaba una temporada que esperabas. O era un nombre que buscaba darle gloria a Dios o un nombre pagano que estaba completamente ajeno al Señor. Ahora los mexicanos como que lo elegimos más porque suene bonito, ¿verdad? Iker, ¿qué otros son? El Brian, Mateo, que hay Mateos como 20,000 en tu escuela, estoy seguro, en la escuela de tus hijos hay como 20 Mateos. Kevin, ¿no? Sí, como que nos gusta que suene bonito, pero tenemos que recordar que a Dios le importa tu nombre. Le importa su nombre y le importa el tuyo, ¿cierto o no, iglesia? Ahora fíjate, vamos a ver más. ¿Qué dice Génesis 35:10? Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Gracias. ¿Qué significaba Jacob, iglesia? El impostor, el tramposo y así, ¿no? No era un nombre que le gustara, porque definía mucho quién era él. Y si te das cuenta, efectivamente fue tramposo Jacob.
hasta que tuvo un encuentro real con Dios y Dios lo bendijo cambiándole el nombre a Israel. Iglesia, nuestro nombre es nuestra identidad. Y nosotros, iglesia, podemos haber tenido una identidad de personas sin Dios, pero lo que ahora Dios quiere hacer es renovar nuestra identidad. Que ahora no seamos conocidos como los problemáticos de la vecindad, barrio o lugar donde vivas. Exclusivo, ¿verdad? Porque luego unos se enojan que les diga barrio. ¿Qué pasó? Yo vivo en todo un emporio. Bueno, donde vivas, pues. Que no seas conocido como el tramposo, como el gandalla, como el problemático, como el que no es ni siquiera para saludar. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Nuestra identidad debe de ser cambiada, porque cuando llegamos a Cristo, se supone, iglesia, que nacemos de nuevo. Y algo que hace un padre cuando tiene un hijo recién nacido es ponerle un nombre. Un nombre, iglesia. Y en el caso de nuestro Dios, los nombres que nos da es en base al propósito que tiene con nosotros. Por ejemplo, a Abraham le puso ese porque iba a ser padre de naciones y efectivamente fue padre de naciones. A Israel, y entonces cada nombre que cambiaba tenía un objetivo en su propósito. Esto nos quiere decir que tú y yo tenemos propósitos. Amén, iglesia. Ahora fíjate nada más lo que dice Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, con este personaje sí hubo muchos cambios, ¿no crees? Bueno, eres Simón, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? O sea, imagínate, es como las aguas del Chavo del Ocho, ¿no? ¿Te acuerdas? Este es el limón, pero sabe a tamarindo. Es algo parecido. Porque, fíjate, algo que ocurría con Pedro es que a él lo identificaban de una manera. Cuando la Biblia nos muestra que Pedro, iglesia, era conocido por su manera de hablar, porque era del vulgo. Le dicen, claro, tú eres del vulgo. Pero después, iglesia, tenía palabras tan elevadas que se sorprendían. ¿Cómo este cuate que no estudió ni la primaria? Trunca. Ni siquiera eso acabó y mira cómo habla, porque Dios le cambió su identidad, Dios le cambió el propósito. Ahora sería Pedro. ¿Qué significa Pedro, iglesia? Piedra, ¿verdad? De ser una persona voluble, inestable en su vocabulario y en todas sus decisiones, a una piedra que trae firmeza, ¿verdad? Porque antes era un Pedro de que hoy sí, mañana no, de que hoy eres mi todo, pero mañana te niego. ¿Cierto o no? Ese era Pedro, que decía, yo nunca te negaré. 2 páginas después, yo no lo conozco. Inestable, voluble. Pero ahora dice Dios, eres piedra, eres alguien sólido, fuerte, firme. Y es lo que ocurre, iglesia. Todo hombre o mujer, niño, joven que se acerca a Dios, Dios trata con él de tal manera que su identidad también cambia y por lo tanto su propósito. Y es el deseo de Dios para nuestras vidas, cambiarnos también el nombre. Amén, iglesia. Mira lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, qué hermoso texto, ¿no te parece? Una promesa de Dios. Y su promesa es que un día nos va a dar una piedrecita. Y ahí un nuevo nombre, iglesia. A lo mejor te toca un Kevin, ¿no? En una de esas, ¿no? No te gustó el tuyo y ahora te toca el que te gustaba. No, tú sabes que es un nombre diferente, iglesia, y tiene que ver con una identidad nueva. Dios desea esas páginas nuevas en blanco contigo y conmigo. Así de que veamos a Dios, siempre ha tenido ese propósito de cambiarnos el nombre. Entonces, iglesia, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué le interesa a Dios cambiarme el nombre? Eclesiastés 7:1 dice, Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. gracias, dice, mejor es la buena fama. Y en otra traducción dice, mejor es el buen nombre. Tener un buen nombre, iglesia. Y buen nombre no se puede entender por un nombre original o rimbombante o de moda. Buen nombre es que cuando escuchen tu nombre no sea significado de tranza, no sea significado de todas esas acciones carnales que lejos de bendecir maldicen a la gente.
Y digan, ¿estás hablando de Pedro Morales? Ay, uy, aguas, ¿eh? Es bien problemático. Cuando nosotros llegamos al Señor, nuestro nombre debe de tener fama correcta, a lo que nosotros también llamamos buen testimonio, iglesia. Buen testimonio. Que digan, Hugo Velázquez, ay, bien quejón, de todo se queja. Todo es un problema para él. Imagínate, ¿esto le da gloria a Dios, iglesia? Pero cuando dicen, mira, José es una persona honesta y eso glorifica a Dios. Porque si saben que somos creyentes, iglesia, que es nuestro apellido el ser cristianos, imagínate qué gloria, ¿no? Es como un padre, ¿no? Cuando escucha ahí en los honor roll, ¿verdad? Que mencionan el nombre de su hijo, te sientes bien, ¿no? Porque es mi hijo, salió en el cuadro de honor, salió en una buena calificación, te sientes bien. Pero ¿qué pasa cuando venga aquí su hijo hizo trampa? ¿Cómo te sientes tú, iglesia? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es lo mismo, iglesia, con Dios. Que tu nombre sea de gloria y fama para nuestro Dios, de buen testimonio y no de vergüenza para Dios. ¿Dios se avergüenza, iglesia? Sí, se avergüenza. Y hay una pregunta entonces que nos tenemos que llevar a casa. ¿Dios se glorifica con mi nombre o le da vergüenza? Ay, no, ni digas tu nombre. Di que eres alguien, pero no digas tu nombre y no digas que eres cristiano porque qué pena, ¿no? Iglesia, es algo que tenemos que analizar. Amén. Me decía Andy, oye, son muy serios. Sí, te tienes que acostumbrar. Así son, ¿no? No sé si son muy introspectivos, si piensan mucho o meditan mucho, pero cuando tú dices luego la estás estudiando y dices, esta va a pegar bien bonito. Aleluya, gloria. ¿Y cómo ven, hermanos? Qué bonito. Ajá. Qué bueno, hermano. Agarró su nombre como para encontrar cómo evangelizar. Miren, vamos al segundo punto, hermanos, versículo 20. Dice, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Mucho que observar en este texto. Algo que me llama la atención es su paternidad de este personaje. Porque dice, hijo de un varón esforzado. Qué importante es lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Qué importante, porque hoy tú eres esforzado, mañana tus hijos matan leones. ¿Lo entiendes así conmigo? Pero imagínate si no hubiera sido esforzado. Creo que a lo mejor no hubiera habido el mismo punto de partida, iglesia. Entonces es importantísimo que tú como padre seas esforzado. Porque ¿qué sigue de esforzado? Valiente. Es algo que se nos ha quedado muy claro, esforzado y valiente. Y este era esforzado y su hijo valiente. ¿Escuchaste la dinámica? ¿Tú crees en esto? Yo creo en esto. Yo creo que Dios quiere que tus hijos sean valientes, no valentones. Hay muchos valentones, pero los valientes, iglesia, dice que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Así que, amada iglesia, tú y yo tenemos que buscar eso. Aparte dice, mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en un foso que estaba en donde estaba nevando. Fíjate, el escenario no era bueno, ¿verdad? Era la nieve. Y iglesia, a veces nosotros esperamos como los escenarios más correctos, más, ¿cómo llamarlos? Más, se me va la palabra. Convenientes a nuestro favor para hacer algo. Iglesia, ¿cuánto tiempo más vamos a estar esperando el momento ideal? ¿Cuándo vamos a esperar que sea el momento ideal? Hoy es el momento ideal. Estoy esperando, no, cuando esté más grande porque voy a tener más recursos. No, hoy es el momento ideal. Un hombre fue invitado por Jesús. Hey, sígueme. Deja que primero entierre a mi padre. Estaba buscando las condiciones correctas para seguir a Dios. ¿Tú estás buscando las condiciones correctas o estás siendo el correcto cualquiera sean las condiciones? Pero yo te hablo de mi caso. Yo no tengo ahorita unas buenas condiciones físicas.
Sin en cambio, iglesia, es la oportunidad irrepetible de adorar a Dios aún en medio de una situación como la que yo tengo. Nunca se va a repetir. En el cielo yo nunca voy a estar enfermo. Y esta es la oportunidad en la que estando enfermo puedo decirle, aún enfermo Dios, yo te alabo. Y tú eres lo principal para mi vida. No importa que tenga o no salud. Pero iglesia, cualquiera sea tu situación, tú debes de buscar a Dios. No esperar la situación correcta. Este hombre se metió a pelear con un león en las peores situaciones. En un pozo, no sé si tú lo imaginas como yo, a mí me gusta imaginar la Biblia. Imagínate un pozo, iglesia. Eso reduce el espacio, no hay para dónde correr. Se metió al pozo y estaba la nieve y aún así peleó con el león. ¿Te imaginas ese cuadro? Dijo, no, pues mejor qué bueno que está en el pozo, voy a tapar el pozo, ¿no? Ahí ahogarlo, no sé. Pero no, él se metió a los trancazos como debió haber sido. Y a eso se le llama valentía. Valentía. Ahora, iglesia, ¿por qué a mí me importa esto de los leones? ¿Por qué a mí también me debería importar? Bueno, escucha, iglesia, nosotros también tenemos un león por adversario. Su palabra en 1 de Pedro 5:8 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ahora dice vuestro, iglesia, vuestro. No dice si te gusta o no. Cuando tú decidiste por voluntad propia el camino de la fe, el camino de Cristo, tú te haces de enemigos naturales. ¿Sí sabemos que es un enemigo natural? Por ejemplo, ¿cuál es el enemigo natural de los ratones? Los gatos, es natural, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el enemigo natural de los gatos? Los perros, ¿verdad? Y sabemos que tienen enemigos naturales. No lo eligieron, así es, así es. Lo mismo ocurre, iglesia, cuando tú naces de nuevo, tienes enemigos naturales. Y uno de esos es el diablo. Otro enemigo natural es la carne. Antes no era tu enemiga. La carne nunca ha sido tu enemiga antes de Cristo. Era tu amiga. Te la pasabas muy bien en la carne y satisfacías sus deseos como ella satisfacía los tuyos. ¿Entiendes así? Eran amigos. Pero en cuando vienes a la fe, iglesia, naturalmente te haces enemigo de la carne. Hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, entre el mundo y el creyente, y entre el Hijo de Dios y el diablo. Son enemigos naturales, iglesia. O sea, es que no es si quieres o si no quieres, es tu enemigo. Y este enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devoran según National Geographic los leones, iglesia? Al débil, al vulnerable, al enfermo, dice. Ajá, ¿me lo estás echando, Gerardo? Te espero allá afuera, cuando gustes. Al que se aparta de la manada. También no, ya. Y ahora, escuchen, iglesia, tus hijos son vulnerables. Si fuéramos una manada literalmente, los más pequeñitos serían los más débiles. Y ahora más que nunca hay una exposición peligrosa de tus hijos. En un mundo que grita, grita y grita que la homosexualidad y todas esas cosas de identidad de género son correctas, son buenas, las deben promover. Tus hijos están en mucho más peligro que otras generaciones, iglesia. La oscuridad para nosotros en otras épocas no era tan accesible como ahora. Está a un clic. Está en sus escuelas promovida, en todas las películas. Solamente es un pretexto de todas las películas para sacar a una pareja homosexual besándose. No tiene nada que ver con el guión ni tiene ninguna coherencia, pero la sacan a fuerza. Y esa es la llamada inclusión forzada, iglesia. Tus hijos son vulnerables. Vulnerables. Entonces, si está la realidad de que hay una vulnerabilidad de parte de tus hijos y a un león rugiente, ¿tú qué tienes que hacer? Ay, bueno, ellos ya saben qué hacer. Bueno, para eso los llevo a la iglesia, para que sepan qué es lo bueno y lo malo. No, iglesia. El valiente, la valiente deberías de ser tú y de pelear la buena batalla para ganarle al diablo, iglesia. Ya tenemos la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Fuimos creados para la victoria y ya tenemos segura la victoria sobre el diablo. Entonces solamente, ¿qué tenemos que hacer? Ejecutarla. Amén. Es lo único que tenemos que hacer, iglesia. Es lo único que nos quedó. Fíjate, es importante que veas esto en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 37, el entrenamiento que recibió David en contra de los leones. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él
y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Gracias. Qué esperanzadora esta lectura, ¿no? Porque David, iglesia, siendo pastor de ovejas, aprendió a defender a su rebaño. Aprendió a defenderlo. Y me llama la atención que dice que lo agarraba de la quijada y lo abría. Imagínate qué fuerza tenía, iglesia. Pero cristianos débiles no le quitan la quijada a los leones. Cristianos que apenas si pueden caminar, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender, iglesia, que la Biblia nos muestra muchas de las cosas que llevaron a la victoria a estos personajes, que hoy son referentes de nuestros estudios. Pero no fue nada más de Aokis. Dice la Biblia que por mucho tiempo se entrenó así, defendiendo su rebaño. Y tú tienes un rebaño, iglesia. A lo mejor todavía no seas padre o madre, pero tienes un rebaño. Tienes un esposo, tienes una esposa, tienes hijos y tenemos que defenderlos. Y ve a David. Dice, sea león, sea oso, yo lo defendía. Y quitaba la presa del hocico de las bestias. Y incluso él reconoce que fue Dios quien lo libró de los leones, iglesia. Porque efectivamente Dios nos libra de los leones. Él sabe cuán feroces, cuán poderosos pueden llegar a ser estos leones y Dios nos libra. Porque dice la Biblia que David fue librado de los leones, pero no fue el único personaje que fue librado de los leones. ¿Quién fue librado de los leones, iglesia? Daniel, ¿verdad? Es otro de los personajes como más populares que nos viene a la mente cuando se trata de leones. Ahí en Daniel 6:7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en este espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Vivimos en un mundo que nos expone a ese mismo foso, iglesia. Que por no hacer lo que ellos quieran y no decir lo que ellos quieran, somos expuestos a estos leones, ¿cierto o no? Hoy si tú pones en tus redes sociales que no estás de acuerdo con todas con el aborto y eso, ¿quién se viene sobre ti? La gente, ¿verdad? La gente se viene sobre ti porque eres un mocho, eres una persona con poca educación. Y esa es la realidad, iglesia, en el mundo que vivimos. Pero algo que tenemos que ver es que Daniel se mantuvo firme en su convicción con la que Dios lo tenía y él nunca habló ni adoró a las deidades de estos personajes, sino que se mantuvo firme y Dios lo libró del foso de los leones también, iglesia. Fíjate, segundo de Timoteo, vámonos rápido, segundo de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Gracias, sí, esto lo dice Pablo. Y no es porque necesariamente así lógicamente de verdad hubiera estado frente a un león, sino que él sabía el peligro que se enfrentaba al predicar el evangelio. Volvemos a repetir, cuando nosotros somos creyentes, somos enemigos naturales del diablo. Y él va a hacer todo para frenarte. Él nunca va a buscar la destrucción de una persona adicta a las drogas. ¿Por qué? Porque ya se está destruyendo. Solo, no necesita ayuda. No va a buscar la destrucción de un alcohólico, ni alguien adicto a la pornografía. No va a buscar su destrucción. Ya está siendo destruido solo. Él va a buscar la destrucción del que tiene algo que destruir, alguien que está edificado. Imagínate que yo te dijera, vente, vamos a destruir esa barda tirada. Entonces, ¿para qué destruir si ya está tirada? Pero sí puedes decir, voy a destruir aquella barda parada, porque está edificada. Pues así ocurre, iglesia. Cuando somos edificados por la palabra de Dios, te vuelves el objetivo del diablo. Porque hay algo que destruir en tu vida. Quiere derrumbar lo edificado. Quiere matar lo que tiene vida en ti. Quiere apartarte del camino en el que estás. ¿Lo entiendes así conmigo, iglesia? Mira, dice ese versículo.
Fui librado de la boca de los leones. Por segunda ocasión escuchamos que Dios liberta nuestras vidas de la boca de un león. Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Taparon bocas de leones. Wow. Una vez más, el calificativo que Dios le da a los héroes de la fe son todas esas ejecuciones que utilizaron, que hicieron en su trayecto en la Biblia. Y una de ellas es tapar bocas de leones, iglesia. Fíjate, a veces no te manda Dios tanto a matarlo, sino a tapar su boca. Y hay rugidos, iglesia. ¿Qué busca el rugido? De todos los animales, ¿eh? De todos los animales. Es mostrar autoridad, es generar miedo para que tomes tu distancia. Y dice que este león, el que nos estamos enfrentando, es un león rugiente, escandaloso, ¿verdad? Como Goliat, que salió a desafiar por quién sabe cuántos días al pueblo de Israel. A ver, échenme a uno y no sé qué. Solo era hablar. Nunca en la historia de la Biblia se dice que Goliat hubiera hecho algo, solo hablaba. Porque así es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es escandaloso, ruge para que tengas miedo. Ahora, como fue el caso de la pandemia, iglesia, que generó tantos miedos. Y ahora, no sé si estás escuchando esta nueva pandemia que se está dando allá en África, ¿no? De la viruela del mono. Y no faltará que también nos llene de miedo y decir, ay Dios, que no llegue, que no nos dé, que... Iglesia, Dios tiene el control. Y cuando vivimos en miedo, iglesia, es inseguridad y es falta de fe. La inseguridad siempre producirá falta de fe. Siempre, iglesia. ¿Tienes miedo a que tu esposo te deje? Va a terminar en una falta de fe porque estás inseguro. Nunca la inseguridad es un síntoma correcto. Nosotros tenemos que estar seguros en Cristo Jesús. No que no nos dejen o que nos falte el dinero o nos pase algo. La seguridad debe estar en Cristo. Que sea lo que sea que vayamos a vivir, Dios no nos deja. Dios está ahí, iglesia. Amén. Bien, fíjate, vamos a avanzar. Jueces 14:5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Gracias. Sansón fue otro de los personajes que se enfrentó a un león, iglesia. ¿Y cuál fue el punto de su victoria? ¿Cómo es que tú y yo podemos ver que Sansón vence a este león? ¿Por qué? ¿Por qué lo venció? David dice que lo abrió de la quijada y aquí dice que también Sansón lo hizo. O una de dos, los leones son muy débiles o los hombres son muy fuertes. ¿Qué pasó aquí? Sansón era muy fuerte, pero era muy fuerte porque, iglesia, ¿le metió duro al CrossFit o qué onda? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Esta es la clave, iglesia. Cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón, significa que tú tienes una ventaja mayor que la de Sansón. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba y ahora habita. Ahora no se va, sella, habita. Eso a veces como en la euforia decimos, Dios visítanos. Y Dios dice, no, eso ya lo hice en el Antiguo Testamento, yo ya no visito, ahora habito. Si quieres vengo a ti y me quedo, pero si son visitas ahí de doctor, pues no es la obra de Dios. Ahora escucha, iglesia, la ventaja que tienes sobre Sansón es que tú tienes el hábitat del Espíritu Santo, él ya no se va. Y esa fuerza también la puedes tener tú, y no necesariamente fuerza física, esa fuerza espiritual. Iglesia, las cosas que nos llegan a pasar debilitan, cansan. Cansan, iglesia. Una enfermedad cansa, debilita, desmoraliza. Las situaciones económicas, cualquier situación, llámese la que estés viviendo, cansa, desmoraliza, desanima, agota, ¿cierto o no, iglesia? Por ejemplo, criar a un adolescente, ¿te genera cansancio, iglesia? No, dices, ay, no, ya me cansé de decirle, escucha, ¿no? Ya me cansé de que le digo a este niño, recoge tus cosas, nunca las recoge. Entonces es cansado. ¿Qué pasaría, iglesia, si no renovamos nuestras fuerzas en Dios todos los días? Nuestro cansancio sería también una de las armas más aprovechables del enemigo para derrotarnos. Pero la fuerza, iglesia, la fuerza surge en la conexión con el Espíritu Santo. Y la que nos hace, iglesia, derrotar leones, como Sansón. Tenía esa fuerza porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Contigo no está sobre ti, está en ti, habitándote.
Y tienes el mismo acceso a esa misma fuerza para eliminar leones. Amén. Amén. Último versículo de este punto. Primero de Reyes, capítulo 13, versículos 24 al 28. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: Ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Gracias, una historia muy triste. Porque este profeta, si te acordarás, ¿verdad? Lleva una profecía a este rey al que le da lepra en la mano, bueno, y todas estas cosas. Y mientras se apegó a la palabra de Dios, él vivía. Pero luego llega este profeta viejo y le dice: no, Dios me dijo que vinieras a comer. Y él le cree, ¿verdad? O sea, Dios le había hablado directamente, pero luego cree que alguien le fue a decir algo. Entonces él le cree a este profeta viejo, y por haberle creído, por haberse apartado de la palabra de Dios, él termina muerto. ¿Qué nos da este texto como enseñanza, iglesia? Que tú y yo vamos a fracasar contra un león cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Cuando le hacemos más caso a cualquier otra voz, ¿verdad? Aún a la de tu pastor. Escucha lo que te estoy diciendo. No, tú no puedes hacerle más caso a la voz de un pastor que a la voz de Dios. La voz de tu pastor no es canónica, no es infalible. En cambio, la Biblia es canónica, es infalible, es perfecta y no se equivoca. Yo sí. Yo un día te puedo dar un consejo en el calor de mis tripas o en el amor que te tengo y la riego. Pero sabes, iglesia, Dios no se equivoca. Y para que tú no pierdas la vida contra un león, como el caso de este profeta joven, que es anónimo, es que tú y yo no nos tenemos que apartar de la voz de Dios. Amén. Porque la voz de Dios nos da cobertura contra el enemigo. Hace poco tiempo escuché a un pastor que decía: escuché a unos pastores que se enfermaron gravemente y es porque se salieron de mi cobertura. Y es que les pesa, porque por la cobertura de este pastor exigía una cuota para que el otro pastor muy grande les diera cobertura y no les pasara nada. Y su unción fuera hacia ellos. Bueno, todas esas cosas. Y él decía que por no haber dado ese dinero, estos quedaron expuestos. Iglesia, yo no tengo cobertura contigo. Yo no puedo darte cobertura porque no viene en la Biblia. Sencillamente por esa razón. No viene en la Biblia. Yo no puedo cubrir la vida de tus hijos y la de tu matrimonio. El único que puede cubrir tu vida es Dios. Y tiene su cobertura mientras estés en su voluntad. ¿Escuchaste eso? Tiene su cobertura mientras estés en su voluntad. Salte de su voluntad, te sales de la cobertura. Porque si haces cosas que Dios no te mandó y que Dios no te instruyó, tú te estás exponiendo y terminaríamos igual que este personaje, que por salirse de la voluntad de Dios, él ya tenía una instrucción, que en este texto, si tú lo lees completo, lo repite 2 veces al rey. Cuando el rey le dice: pide lo que quieras, y él dijo: lejos sea de mí regarla y pecar. No voy a tomar nada, no voy a comer nada de tu mesa, me voy a ir porque Dios me dijo que me fuera por el mismo camino de donde vine y que no le hable a nadie. Y grave error, llega alguien, ¿verdad? Y le dice: yo soy profeta. Y es que mucha gente se desvía, aún por la voz de pastores. Aún por la voz de... Es que mi pastor me dijo que le deje de hablar a mi mamá, que le deje de hablar a mi papá. Mi pastor me lo dijo. No, espérate. Sí te lo dijo tu pastor, pero ¿qué te dijo Dios? Ah, no, pues no he leído la Biblia en meses. Ah, pues no te va a hablar. Y la vas a regar. Y vas a terminar desviándote y lastimando a otros. ¿Lo entiendes así conmigo, iglesia? No canonices las palabras de tu pastor, iglesia. No lo canonices. Hablando de ídolos en la mañana en la clase tan buenísima de la hermana Andy, los ídolos, iglesia, se pueden presentar de diferentes maneras. Y los ídolos para el cristiano también pueden llegar a ser tan confusos
Porque pensando que es algo bueno y noble, termina siendo mi ídolo. Por ejemplo, puede ser mi ídolo el pastor. ¿Y sabes dónde se ve mucha idolatría en el pastorado, iglesia? Cuando un pastor se va y la iglesia se va tras de él. Que siempre fueron fieles a su pastor y no fieles a donde Dios los plantó, a donde Dios los puso. Porque muchas veces nos hemos llenado la boca de decir, Dios me trajo aquí, pero luego también hemos sido necios de decir, Dios me sacó. ¿Tú de verdad crees que Dios saque a gente de 20 iglesias? Me sacó de esta, me llevó a otra para darme cuenta que son de lo peor y no me merecen, me voy a la otra y me di cuenta que No, no, iglesia. Un ejemplo que me puso un día Rubén Chapa. Es como con tu familia. Tú no puedes decir, soy Chapa, pero no me gusta mi familia. Son medios mochos y mustios. No, pero bueno, pero es un ejemplo, Rubén. No me gusta. No me gusta mi familia, me voy a cambiar a los Gómez porque son más divertidos. Pero luego cuando entras a los Gómez te das cuenta que sí son divertidos, pero son irresponsables. Ay, no me gustaron los Gómez, mejor me voy con los Pérez. Y así te la vas llevando. ¿Por qué? Porque no estás convencido del lugar donde Dios te puso, iglesia. No puedes cambiar de familia porque no puedes cambiar de apellido, es donde estés. No estés buscando el lugar ideal, busca ser tú el ideal. Amén, iglesia, y no para la gente, para Dios. No existe iglesia idónea, iglesia. Escuché esto, lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Donde vayas, iglesia, no son perfectos. Donde vayas. A lo mejor su alabanza no te va a encantar. A lo mejor el estilo de la prédica del pastor no te va a gustar. A lo mejor las instalaciones no te van a gustar. Es como en una casa. Tú no eliges la casa, ¿verdad? Cuando llegas a las casas de otras personas, uy, hubiera nacido aquí. ¿A poco te cambias, hermano? No puedes, porque te tocó la de por allá, ¿no? Iba a decir, pero ¿qué tal si alguno vive por ahí? Bueno, ¿qué tal si te tocó ahí parque de poblamiento como a mí? Ahí me tocó, hermano. No, ay, no me gusta. Hay un canal enfrente de mi casa. Hay un canal abierto enfrente de mi casa, hermanos. Y yo diría, ay, no me gusta. Me hubiera gustado más ahí en el lugar tan bonito que tiene la hermana Erixa, que se ve todo Pachuquilla. No puedes, iglesia. No puedes. Es donde te tocó, florece, da fruto. Amén, iglesia. Es algo que nos tenemos que grabar como cristianos maduros. Un cristiano inmaduro va a hacer berrinche por todo, siempre. Pero la madurez es, a mí me tocó esta. Pues no me gustarán tal, pero aquí me trajo Dios y tiene un plan para mi vida, lo creo así. Tiene un plan para, Él no se equivoca. O dime tú si un día, ay, me equivoqué hermano Chucho, me equivoqué. Te traje a otra iglesia. Qué pena contigo. Ahorita te llevo a una que sí te merezca. No lo va a hacer. Te trajo aquí, sabía desde el principio que aquí ibas a tener gente que a lo mejor sí iba a hacer clic contigo o no. Entonces ya lo sabía, o se equivocó Dios, o nada más te trajo para que te dieras cuenta lo malo que está otra iglesia y lo bien que estás tú. Pregunta, ¿no? Sería bueno que tú lo analizaras, porque no es así el ritmo del Señor, no es así la forma de actuar de Dios. Dios sabe premeditadamente a dónde te va a llevar, sabe los conflictos que vas a atravesar, las bendiciones que también vas a recibir. Amén. Es la realidad. Ahora fíjate, iglesia, estamos terminando. Último punto, versículo 21 al 23 dice, también mató él, este mismo personaje, a un egipcio, hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros y lo puso David como jefe de su guardia personal. Ahora, fíjate nada más. En este texto dice que venció a un egipcio de gran estatura. Se entiende que a lo mejor un gigante que tenía una lanza en su mano, pero lo interesante es que él lo venció con un palo, iglesia. Porque algo que aprendimos el miércoles, y ojalá no te pierdas los miércoles que estamos estudiando verso a verso las parábolas de Jesús, bueno, ya estamos terminando, y aprendimos, iglesia, que no es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Refiriéndonos a esta parábola de los talentos, dice que a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro 1. Pero no era la cantidad, no era lo que Dios les había dado, o el Señor,
sino qué hacían con eso. Y este hombre tenía un palo, así como Ahod. ¿Te acuerdas con qué venció Ahod a los filisteos? Con una aguijada de buey. Un palo que tenía una punta, usaban los ganaderos para arriar el ganado. Con eso venció. Con eso venció, porque no es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Y él con un palo venció un gigante. Así como David con piedritas venció un gigante, a este con un palo. Iglesia, tú y yo no tenemos que medir, ay, no tengo toda la capacidad para la victoria. O las armas ya las tienes. Dios te dio una poderosa Biblia. Dios te dio ese poder que emana de la oración. Así que armas tienes. Solamente hay que tener el valor para enfrentar nuestros gigantes. David enfrentó a un gigante y ahora vemos a este personaje enfrentar a un gigante que amenazaba a Israel. Lo que tenemos que hacer es ser valientes para enfrentar a los gigantes. Porque lo interesante es que hubo en la historia de Israel personajes que tenían miedo de los gigantes. De hecho, fue de sus primeros temores el enfrentarse con personas más grandes. En Números 13:33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro como langostas, y así parecíamos a ellos. Fíjate, dice, ellos se veían como ¿qué, iglesia? Y por lo tanto ellos aseguraban que los enemigos también los veían así, porque como tú te ves, así te ven los demás. Como tú te veas, iglesia. Muchas veces es el reflejo de lo que sientes. Y luego en nuestra inseguridad pensamos que todo el mundo piensa lo mismo. Y eso puede ser positivo como negativo. A veces tú te crees una persona muy lista. O tú te sientes una persona muy inteligente. Pero a los ojos de los demás dices, no la hagas. Porque a lo mejor es lo que tú crees que eres y no lo seas. ¿Cierto, no, iglesia? Porque así puede pasar. Lo que tú crees que eres y no eres puede ser tanto positivo como negativo. Es decir, que puedes creer que eres mucho y no lo seas. O puedes creer que eres muy bajo e inferior y no lo seas. ¿Cómo debes de garantizar que sí seas lo que piensan los demás que eres? Valga la redundancia. ¿Les preguntas? ¿Los encuestas? ¿Te acercas? No, iglesia. No importa qué piensen los demás. Porque a lo mejor te tengan en una alta estima, pero Dios no te tenga en una alta estima. A lo mejor tú te tengas en una alta estima y no te tenga Dios en una alta estima. La única reputación que tú y yo tenemos que buscar es la de Dios. Es la única opinión que debería importarnos y por la que deberíamos hacer cambios en nuestra vida. La opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo me ve Él a mí? Porque a lo mejor yo me vea mejor que los demás porque leo mi Biblia, porque yo sí me congrego, porque no falto ni un domingo, yo me sienta mejor que tú. Pero Dios diga, no, pues, bueno, no faltarás ningún domingo, pero así nunca falta que te duermas. O sea que da igual, y este cuate cuando viene pone atención y vive lo que escucha. ¿Quién crees que está agradando a Dios? Eso no significa, diga, bueno, pues entonces vengo una vez al mes, aunque viva lo que diga. No, no es así. Tú sabes que no es por ahí el punto. El punto, iglesia, es no tener un más alto concepto de ti que el que debes de tener. Que cada uno de vosotros piense de sí con cordura. No tengas un parecer tuyo. Estos dicen, éramos a vosotros, nosotros, un pensamiento de ellos hacia ellos, como langostas. Y ellos también lo pensaban. Porque tenían ya aquí en su cabeza que lo que ellos sentían de ellos mismos, también los demás lo pensaban. ¿Y qué crees? No era así. No era así, iglesia. Lo más importante es la manera en la que Dios te ve, lo valioso, lo hermoso o hermosa que eres para Dios, lo amado o amada que eres para Dios. ¿Lo entiendes, iglesia? Junto conmigo. Vamos acabando. Segundo de Samuel 21:16. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Escuchaste eso, iglesia? Estamos terminando. Presta atención. Despabilate, ahí codéate con quien quieras, pero escucha esto. Fíjate, algo muy conocido para nosotros es que David enfrentó a un gigante llamado Goliat, ¿verdad? Y parecería que tú y yo solamente vamos a enfrentar a un gigante en nuestra vida. Pero según este texto, ¿qué nos dice, iglesia? Que no,
que hubo otro que también lo quiso matar y que también David venció. Y no solamente eso, fíjate nada más. Esto está en 2 Samuel capítulo 21, versículo 16. Y unos cuantos pasitos adelante, es decir, 4 versículos adelante, ahí en el versículo 20 dice, después sí hubo guerra contra Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. O sea, ¿cuántos gigantes enfrentó David? Pues al menos 3 en estos textos. Entonces tú no vas a enfrentar a un gigante, vas a enfrentar muchos. Lo importante es que observemos a este matador de gigantes, que es David, para que veamos que así como él triunfó sobre gigantes, tú y yo también podemos triunfar sobre gigantes. También. O podemos decidir tener la mente de estos hombres que dijeron, no, son más grandes que nosotros y somos como langostas para su parecer. Puedes tener esa mentalidad. O tener la mentalidad de David y decir, a ver, escuchen, esto no puede ser así. ¿Cómo va a desafiar este incircunciso a Jehová de los ejércitos? ¿Se tomó personal la batalla, iglesia? Presta atención. ¿Se tomó personal la batalla? No, era la batalla contra Dios. Y él solo dijo, yo puedo ser el vehículo. O sea, a quien estaba desafiando el filisteo, David dijo, me estás desafiando, tú me provocas a mí, tú batalles conmigo. ¿Eso dijo David? No, tú desafías a Jehová de los ejércitos. Tú peleas con Dios y vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre, o sea, representando al que estás ofendiendo. Y se lo acabó. Con una piedrita, iglesia, no hubo necesidad de un segundo tiro, con una sola piedrita. No es el tino de David. Él dijo, vengo con la espada. Pero interesante, ¿no? Porque dijo, vengo con espada y saca una piedrita. A ver, ¿cómo? ¿Vienes con la espada o vienes con la piedra, no? No, él sabía que venía con el respaldo total de Dios. Que esa batalla tenía que ser ganada porque estaba desafiando al Rey de Reyes, iglesia. Entonces, iglesia, todo lo que atente, porque Dios no va a vencer a cualquier gigante. Porque hoy podría agarrarte de aquí a un discurso motivador de, así que tu gigante llamado pobreza se va porque tú lo vas a derrotar. No, 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 no. Si a lo mejor estás en pobreza es porque no has administrado. Porque no estás en la dirección que Dios nos da en su Biblia para llevar finanzas sanas. No son cualquier gigante. Escucha, los gigantes que van a ser derrotados por el Dios es todo aquel que amenace la gloria de Dios en tu vida. No cualquier otra cosa. No cualquier gigante. ¿Sí lo entendemos así? Porque Goliat amenazaba a Dios, lo desafiaba. Entonces eso era un gigante que iba a morir porque desafió a Dios. Pero si hay gigantes en tu vida que tú mismo te has buscado y provocado, iglesia, no hay seguridad a menos que te humilles. No son todos los gigantes. No es, me va a promover porque voy a vencer a ese gigante. Mi jefe me va a promover. No necesariamente. Porque a Dios le importa más tu salvación que tu promoción en tu empresa. Más, mucho más. Mucha gente se decepciona porque no, me acerqué a Dios y no me promovieron de trabajo. Es que no es su objetivo. Su objetivo es tu salvación, tu redención, tu cambio de vida. Amén, iglesia. Tu santidad, claro. Es un enemigo a vencer. Ponte de pie, vamos a orar. Es un buen momento para buscar el rostro de nuestro Dios. Amado Salvador, esta tarde queremos agradecerte mucho tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque hoy me has dado promesas hermosas, Señor Dios. Quizá por muchos años mi identidad, mi nombre, es significado de una persona quizá insegura, llena de prejuicios. Quizá mi nombre es conflicto para otros, dolor para otros más. Quizá mi nombre es tantas cosas negativas, pero tu deseo hoy sé que es darme un nuevo nombre. Un nombre en base a tu propósito sobre mi vida. Y hoy queremos, Señor Dios, que nuestro nombre te dé gloria a ti. Que sea conocido, Señor Dios, por el entorno grande o pequeño en el que yo me mueva, pero que no sea conocido por alguien quejumbroso, iracundo, mal hablado, chismosa, sino que sea conocido por alguien que por encima de sus circunstancias te da gloria, con sus actitudes, con su forma de hablar, con su forma de hacer negocios,
Que el nombre, Señor, que nosotros tengamos, te dé gloria. Amado Dios, ayúdanos a vencer esos leones que vienen a nuestra vida para matar. Señor, muchos personajes de tu escritura se enfrentaron con leones y la clave de su victoria fue la fuerza que provenía de ti, Señor. Una valentía, Señor, que provenía de un Dios conocido. Ayúdanos a ser valientes, a no estar evadiendo leones, sino a enfrentarlos y vencer, porque fuimos creados para la victoria. Y a vencer también todos esos gigantes, Dios. A no tener mentalidad de langosta, un cerebro, Señor, una mente que nos traiciona y nos dice, tú no eres, tú no puedes, tú no vales. Y entonces buscar en nosotros mismos el que sí valemos y sí podemos, pero lejos de ti no vamos a encontrar ese valor. Solo aquel que reconoce que eres tú, entonces cree que podemos vencer cualquier gigante, como lo hizo David, no solo una ocasión, varias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta palabra que me liberta y también me da esas armas de luz, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos mucho, Dios. Amén y amén.